Hola amigos bibliófilos, aquí os traigo el wrap-up de febrero. Pues sí, estos son los libros que leí en febrero, que solo son 4, ha sido un mes un poco exiguo en ese sentido. De todas formas es febrero, es el mes con menos días y además uno de los libros tenía bastantes páginas y bueno, es comprensible, pero solo 4. Y sin más, empecemos con la primera de las novelas que leí en febrero, que es Las cartas de Antioquía, de José Luis Caballero. Y bueno, hay que felicitar a mi padre porque sí, después de unos 2 meses en Goodreads, por fin me dio un libro que no estaba en Goodreads y tuve que meterlo yo misma. Cosa que me sorprendió porque yo pensaba que pasaría bastante antes, pero no, han tardado como 2-3 meses en que hubiera un libro que no exista en esa página. Pero por fin sucedió. No me extraña porque no parece que sea una editorial muy famosa. De hecho, el libro está impreso en tapa blanda plastificada y las hojas también están plastificadas. De hecho, parece más un manual de instituto que un libro. Da un poco la sensación de que vas a tener que hacer un examen después de leerlo. Pero bueno, la novela nos cuenta la historia de Cayo VII Marcelo, que es un centurión que trabaja en el servicio secreto romano al servicio del procurador de Judea, que es Poncio Pilatos, y de repente hay un asesinato y tiene que investigarlo, lo cual le llevará pues a una antigua conspiración dentro de lo que es el Imperio Romano. El libro no está mal, es entretenido, pero probablemente yo le hubiera dado menor puntuación porque decidí darle 3 estrellas en Goodreads, pero simple y llanamente porque va sobre una época que me interesa, que es el Imperio Romano, y además porque en la novela aparece como personaje más o menos secundario, sí, o terciario por ahí, Jesús de Nazaret y sus compañeros. Y tiene esta novela intenta dar como una versión un poco diferente de quiénes eran Jesús de Nazaret y sus seguidores y cuál era su agenda, que en este caso es una agenda política. Y eso, el hecho de ir sobre la antigua Roma, que siempre me ha interesado, y el hecho de darle un tono como de, no sé, complot político, sí, un trasfondo político a Jesús de Nazaret y sus seguidores y cómo iban avanzando hacia Jerusalén y lo que pensaban las autoridades romanas de todo eso, pues sí, a mí me ha gustado, porque si no, la novela no tiene mucho, quiero decir, sí, está decentemente bien escrita, pero algunos fragmentos algunas partes de la novela, sobre todo el cambio de escena suele ser un poco deslavazado, el misterio tampoco no es nada del otro mundo, no creo que esté muy bien desarrollado y al final te da un poco igual, y el mismo protagonista es una persona muy desagradable, que yo creo que está bien representado en cuanto es un centurión romano y los romanos eran esa gente que creía que la compasión era una tara cuasi física. Y sí, es muy desagradable y también es muy antisemita porque los romanos eran muy antisemitas. Y eso, pues claro, el protagonista pues echa un poco para atrás y no consigues conectar con él, si bien yo creo que la descripción del momento yo creo que está bien desarrollado porque los romanos como imperio pues eran como eran y sobre todo su ocupación de Judea en este caso pues fue como fue, sobre todo teniendo en cuenta que los judíos del siglo I después de Cristo pues eran como talibanes, sí, para que os hagáis una idea de cómo eran más o menos, eran muy monoteístas, muy de seguir las tradiciones y lo que dijera su libro sagrado, las estatuas no les gustaban nada, esa clase de cosas, ¿vale? Era lo más parecido, que vamos, que los ultraortodoxos judíos ahora son blandos en comparación. Y sí, esa parte está bien, pero la novela pues tampoco tiene nada más. Como novela de misterio no sé yo si funciona mucho, pero como novela en la que
te cuenta e intenta darle un giro a lo que ya se conoce del Nuevo Testamento, pues sí, puede funcionar, puede ser interesante en ese sentido. El segundo libro que me leí es El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, del cual ya hice una reseña, una videoreseña. Y bueno, decir aquí que se trata de una novela que nos cuenta la vida de tres personas. Una sería la de Trotsky, una vez que fue exiliado, otra sería la de Ramón Mercader, que sería el hombre que al final asesinaría a Trotsky, y la tercera es la de Iván, que es un veterinario y escritor desengañado, que funciona como nexo de unión porque nos va contando una historia que le ocurrió en 1977 y que está relacionada pues con la vida de estos dos hombres. Y al final esta novela, que es una novela pues extensa y pausada, pero lo cual no quiere decir que no ocurra nada, porque ocurren muchas cosas, intenta hacer un retrato de una época en el mundo del comunismo, y más específicamente del comunismo soviético, y de aquella división que había entre stalinistas y trotskistas, de ese momento en la historia donde pues por idealismo pues sí, se cometieron bastante barbaridades, o al menos la gente estaba dispuesta a hacer ciertas cosas, ciertos sacrificios e incluso cometer ciertos crímenes. Y es un libro que es sobre todo es bastante psicológico, nos adentra mucho en los pensamientos de los personajes, pero al mismo tiempo es un libro de espías, puesto que Ramón Mercader pues trabajaba para los servicios secretos soviéticos y que espiaban a Trotsky, y Trotsky también, como lo que pasó en el exilio y lo que pasó con diferentes gobiernos de los distintos países donde estuvo y todo eso. Y sí, es interesante como novela de ficción, por supuesto no como manual histórico, pero como novela de ficción está bien y sirve un poco para adentrarse en lo que fue pues esa época de la historia, y también un poco en en los vericuetos de lo que viene siendo el comunismo, más específicamente el estalinismo y el trotskismo. La tercera novela que me leí se titula Esperando al Rey, de José María Pérez González, más conocido como Peridis, y esta novela fue pues una gran decepción, porque Peridis es sobre todo conocido en España por sus tiras gráficas, por ser un dibujante de tiras, sobre todo tiras cómicas de tinte político, pero él es en realidad arquitecto y es también un gran amante del arte románico, y de hecho tiene o tuvo un programa en televisión española sobre el románico, titulado Las claves del románico, y que probablemente es un programa que solo vi yo, pero bueno. Y parecía esta novela interesante, pero no, nos cuenta, bueno, un periodo histórico concreto de España. Nos cuenta como en 1155 Alfonso VII, el emperador Alfonso VII, en Valladolid reunió a su corte y dividió su reino tras lo que sería su muerte entre su hijo Sancho y su hijo Fernando, que es una división que no gustó a ninguno de ellos y que luego, tras la muerte del emperador, acarrearía problemas. Y bueno, nos intenta escribir una estampa de todos ellos, de todas estas personas, de Sancho, de Fernando, del hijo también de Sancho, que sería Alfonso VIII de Castilla. Y también quiere hablarnos del proceso de la construcción de las iglesias en esa época, porque claro, los cristianos cada vez se iban extendiendo más a lo largo de la península, ganándole terreno a los musulmanes, y entonces ello se iba reforzando con la construcción de nuevas iglesias. Y claro, este es el tema que le interesa realmente a Peridis, la construcción de las iglesias. Y si se hubiera centrado, no sé, por ejemplo, habla bastante de que en ese momento se estaba construyendo lo que sería la catedral de Santiago, y le interesa, es obvio que le interesa, que le pone pasión a ello, y si se hubiera centrado solo en eso, por ejemplo, en la construcción de esa catedral, pues entonces el libro hubiera estado bien, pero claro, entonces el libro se hubiera llamado probablemente Los pilares de la tierra.
sí que lo que intenta es hablar sobre todos estos diversos personajes, pero sin realmente centrarse mucho en ninguno de ellos. No los describe bien psicológicamente, quiero decir, sus actos a veces no entiendo por qué los realizan, los personajes no están bien definidos, la trama tampoco es muy clara, no sé al final lo que me quiere contar. Sí, se supone que hay algo como que los amantes nunca olvidan, pero realmente no parece estar desarrollando ese tema. Los personajes se comportan muchas veces como autómatas, todos hablan igual. De hecho, hay un personaje que se supone que es muy parco en palabras, pero porque me lo dice el narrador, porque realmente no es parco en palabras y cada vez que aparece habla un montón, así que no sé. Quiero decir, tiene fallos así, no sé, también fragmentos en los que no sé muy bien quién hace qué, porque hay una confusión, vamos, con los pronombres personales y los posesivos, que en realidad no sé quién está realizando la acción. Tengo que suponerlo, pero claro, la literatura no es suponerlo, a no ser que sea una novela en la que quieras que el narrador lo realice así, pero esto es una novela normal que intenta relatarte un episodio histórico, no quiere ser ambiguo queriendo, pero la escritura a veces da lugar a eso. Pero yo creo que el mayor error de esta novela es que es muy aburrida. Realmente sí, me costó incluso terminarla, y eso que a mí las novelas históricas me gustan, pero es que no me estaba contando nada que me interesara ni de manera que me pudiera interesar, así que sí, esta novela me defraudó bastante. Me da pena porque Peridis me cae bien, pero ¿qué le vamos a hacer? El libro no me gustó. Y la última novela que me leí es La tumba del tejedor, de Shuma Sokeli o Soma Sokeli, no sé cómo se pronuncia. Igual llamarlo novela sería demasiado porque creo que es un cuento, o al menos es un relato corto, y nos cuenta la historia de que en un pequeño pueblo irlandés ha muerto el tejedor llamado Mortimer Hegir, y como, bueno, ella era mayor y tiene ciertos derechos para ser enterrado en el ancestral cementerio de Clon na Moraf, o el Prado de los Muertos, donde solo los más ancianos pueden ser enterrados, porque los jóvenes ya son enterrados en el nuevo cementerio. Y entonces hay dos ancianos, que son el picapedrero Cahir Bowes y el fabricante de clavos Michał Linsky, o Linsky, perdón, que van al cementerio con la viuda y los dos enterradores para señalar exactamente dónde está la tumba donde hay que enterrar a este Mortimer, porque claro, el cementerio es muy antiguo y todas las lápidas pues se han borrado y no hay forma de saber dónde está cada cual o dónde se debe enterrar a cada familia, salvo lo que ya los mayores, que cada vez hay menos, recuerdan. Y entonces el relato es simplemente esto, como estos dos ancianos pues claro, no se ponen de acuerdo porque cada uno tiene una idea de dónde se supone que hay que enterrarlo, y es simplemente eso es una pequeña historia muy corta sobre eso, y es gracioso, está muy bien escrito, y sí, es muy entretenido porque está escrito de esta forma que tienen los irlandeses, de coger el más nimio de los eventos y convertirlo en algo épico, ya sabéis, porque las leyendas irlandesas siempre son el rollo que parece que les ha contado el marido que llega borracho a casa, de en plan, cariño, que yo venía aquí a la hora, venía yo a la hora, yo venía bien, cariño, yo venía bien, pero es que en el camino, que yo venía bien, cariño, pero en el camino me han emboscado unas hadas me han emboscado y entonces me han obligado a beber, y por eso llego 5 horas más tarde y borracho. Básicamente un montón de leyendas irlandesas son así, sí, de duendes que cogen a pobres caminantes y los engañan y los tienen de fiesta ahí como 10 años, ¿vale? Es un poco así, y esto también es así, está contado de esa forma muy exagerada, ¿no? Con esos personajes también que están muy bien descritos y muy bien detallados, y es lo más gracioso es cuando pues no, los dos ancianos se ponen a discutir en plan, que me caiga aquí muerto si no esté enterrado en esta tumba, y todo eso, y es gracioso. También intenta hacer una pequeña reflexión sobre cómo pues la memoria se pierde, porque estos ancianos, cuando ellos mueran, ya nadie será enterrado en ese cementerio,
cementerio y ya tampoco nadie sabe qué tumbas hay en ese cementerio, y un poco también contrastarlo con la juventud de la viuda, porque era la cuarta esposa del tejedor y todo eso, pero es un relato, como digo, muy corto y tampoco intenta ser muy profundo, intenta ser sobre todo entretenido, con momentos graciosos, y a mí me gustó, y como cuento está bien, y bueno, para pasar un rato entretenido realmente. Y bueno, estos son todos los libros. Como ya he dicho, leí bastante poco en este mes de febrero. Ese es un poco triste, pero bueno, espero a ver si puedo leer más este mes de marzo. Y nada más, con esto ya termino. Me despido. Si os ha gustado, dadle a like como siempre, y los comentarios están abiertos. Muchas gracias como siempre por estar ahí al pie del cañón. Y bueno, nada más, me despido. Adiós.